Estamos aquí en el programa Esmeraldas al Aire. Un gusto estar contigo en esta tarde y saludos a la licenciada Edith, que está acompañándonos vía remoto desde la Ciudad de México. Saludos, Edith. Y como siempre agradeciendo el espacio a la licenciada Mari Carmen Jiménez aquí en Radio Sur Sin Límites. Hola, ¿qué tal? Un saludo, Alejandro, un saludo, Julita, yo desde la Ciudad de México. Saludos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos como invitado al doctor Alejandro May Guillén. Él es miembro de la asociación Lab Incide. Lab Incide. Y vamos a tener un tema de verdad que yo creo que nos atañe a todas y todos los tabasqueños y más en este momento. Y el tema es la disputa del derecho a la ciudad en Tabasco. ¿Quién tiene el derecho a la disputa de la ciudad aquí en Tabasco? Qué buena pregunta para abrir este valioso espacio. Bueno, primero agradecer que me tengan la oportunidad de poder conversar aquí con ustedes en este maravilloso espacio. De verdad, muchas gracias. Y es una pregunta, creo, sumamente importante porque hace referencia a quién tiene derecho a existir políticamente, quién tiene derecho a influir en la toma de decisiones en una democracia. Y en términos generales tendríamos que decir que todas y todos quienes formamos parte de una sociedad tenemos el derecho a disputar. Todas y todos. Todas y todos. Y yo creo que es momento de que todas y todos nos involucremos también. Vamos tarde. Y justamente como es un derecho, ¿no? También debemos tener la capacidad de cómo ejercer ese derecho, ¿no? Decía Rabindranath Tagore, no podemos amar lo que no se conoce, y si lo trasladamos al área de la transformación de nuestra realidad social, habría que decir que no podemos ejercer los derechos si no los conocemos. Entonces, ahí hace falta mucha pedagogía política para que de manera colectiva podamos justo fortalecer nuestras herramientas para, pues, disputar ese derecho a la ciudad. Ok, antes que continuemos con el tema, quiero decirle a mis amigas y mis amigos que nos están escuchando que el doctor Alejandro May Guillén es doctor en Estudios del Desarrollo en Problemas y Perspectivas Latinoamericanas por el Instituto de Investigaciones Sociales, doctor José María Luis Mora. Ha realizado estancias de investigación en países como Alemania, Canadá, Estados Unidos de América y Chile. Su investigación se orienta a la desigualdad política y participación ciudadana en juventudes. Es activista y actualmente integrante del colectivo Lab Incide, orientado a promover el pensamiento crítico y la pedagogía política a través de procesos de aprendizaje e incidencia colectiva. Entonces yo creo que estamos perfectamente hablando con la persona exacta para tocar ese tema de verdad, y más ahorita que yo creo que todos tenemos este tema de Villahermosa o Tabasco 2030 o Villahermosa 2030, en donde se van a trastocar pues la vía principal, bueno, Paseo Tabasco y una serie de desarrollos alrededor y realmente no conocemos el proyecto. No sabemos si se van a talar árboles, no sabemos qué tanto se va a impactar, sobre todo Paseo Tabasco, sobre todo nuestro Paseo Tabasco del Malecón a Ruiz Cortines. O sea, yo siento que ese Paseo Tabasco, que es nuestro Paseo Tabasco, debe de permanecer intacto. Totalmente, y creo que lo puntualizas muy bien, ¿no? Desconociendo el proyecto en su esencia, dificulta la posibilidad de poder entrar a profundidad, ¿no? A discutir qué es lo que implica este proyecto. No obstante, desconocerlo ya te dice mucho. Es decir, hay una carencia importante en transparencia para hacer visible de manera documental qué es lo que pretenden hacer. Tenemos declaraciones que se han hecho desde el 14 de julio del año pasado, que se retomaron en mayo de este año, en donde nos han dado atisbos, ¿no?, de qué pretenden hacer, pero en términos documentales no hemos tenido nada, y lo que tenemos es ya una asignación de un contrato a una empresa. Que por cierto no participaron ninguna empresa tabasqueña. En lo absoluto, no fue una constructora del estado. Exacto, fue solo una empresa, Mota Engil, que es de origen portugués,
Hay que recordar las declaraciones del presidente de CEMIC, ¿no? Cuando dice, bueno, nos estaban pidiendo todo en un tiempo muy apresurado y pues las bases costaban 50,000 pesos y pues era poco tiempo para preparar una propuesta. Una propuesta también que incluyó la compra de autobuses, es decir, la empresa que va a hacerse cargo de esta obra. También se va a hacer cargo del desarrollo urbano, del desarrollo del transporte público de la ciudad. Más bien va a hacerse cargo de lo que están integrando en temas de movilidad, la compra de autobuses. ¿Esto es correcto? Pues es una pregunta bien interesante. ¿Es correcto, Edith? Tú como licenciada. Mira, una cuestión es el tema de la movilidad, ¿no? Como derecho humano, y otra muy distinta, las autorizaciones que hagan de las rutas, porque muy probablemente, y como no se conoce al 100% este proyecto, tampoco sabemos si se van a generar nuevas rutas, ¿no? Si se van a eliminar algunas, y justo qué va a suceder con los concesionarios o con las personas que ya están concesionadas y que probablemente también resulten afectadas en ese sentido. Son varias aristas y varias preguntas, ¿no? De acuerdo a la misma ley de movilidad, la actual, que yo creo que va de la mano justo con lo que decía Alejandro y que es una falta de transparencia dentro de esto que se pretende hacer, pero más allá de la transparencia, de la afectación que se va a hacer a distintos sectores, no solamente a quienes tuvieron acceso a poder participar de esta licitación, sino lo accesorio, ¿no? Como en este caso, esta parte de la movilidad y de quienes van a poder acceder a poder prestar el servicio de transporte público, sobre todo porque ya hay el número de sindicatos, cooperativas, sociedades OSC que brindan servicio de transporte público. Entonces, habría que analizar desde esa perspectiva qué tan legal ha sido todo este cambio. Porque al estar esta empresa adquiriendo estas unidades de autobuses, pues están dejando afuera a todas las asociaciones, no les están dando la oportunidad de ellos adquirir el transporte e integrarse en este nuevo desarrollo de transporte público de la ciudad. Sí, y creo que tu pregunta es muy importante porque plantea, ¿es correcto? Desde nuestro parecer creo que no, pero es legal. A finales del año pasado modificaron la ley para que empresas pudieran hacer este tipo de contratos, lo cual ya despierta sus suspicacias, ¿no? ¿Por qué modificar una ley para que puedan empresas hacer pues la compra y luego la venta de este tipo de unidades de transporte al gobierno, ¿no? Y firman el contrato, de hecho ahí aparece, uno revisa documentalmente el contrato y son 33 autobuses que se van a adquirir. Las otras rutas de transporte público quedan intactas, lo cual por un lado, pues genera la preocupación de, bueno, entonces solo se va a mejorar las 6 rutas que pretenden implementar y las demás paradas, el demás servicio que sabemos que tiene una deficiencia muy importante, sí, claro. No se atiende en este proyecto, solamente se atienden estas 6 rutas. Solo se atiende ese corredor, ¿no? Que es principalmente el de Paso Tabasco, pero son otras rutas que incluyen Bosques de Saloya, incluyen alrededores. Sabina, hasta uno ve, pero nuevamente uno lo ve en lo que presentan. Bueno, pero ¿y qué pasa con el transporte público que ya existe en estas rutas? Las declaraciones textuales del exsecretario Daniel Casasus, que por cierto el día de hoy pues ya está buscando la presencia, la candidatura a la presidencia municipal de Centro, él declaró de manera textual que todo lo demás seguía exactamente igual, que lo único que cambiaba era la suma de estas rutas que van a estar operadas por Movitap, que es la empresa del gobierno del estado, que por cierto ya ha eliminado rutas de transporte, eliminó el año pasado la ruta de transporte que llevaba del Mercado Pino Suárez hasta Ixtacomitán, la quitaron y no sabemos por qué, vulnerando con eso pues el derecho a un transporte digno. Entonces tampoco sabemos qué medidas de transparencia y de rendición de cuentas van a tener en este proceso que están proponiendo. Es muy importante lo que estás diciendo y yo creo que es momento de que todas las y los tabasqueños pongamos como que abramos los ojos y pongamos mucha atención porque esto nos va a afectar, no nada más va a afectar a las personas que utilizan el transporte público, nos va a afectar a todas y todos los tabasqueños, todos los que vivimos aquí en esta ciudad y además a mí me daría muchísima tristeza que personas, familias, muchísimas familias que dependen del transporte público
que es su modo de vida, pues se vean afectadas y se vean pues sin el patrimonio, porque hace un patrimonio que han construido a lo largo de toda su vida, ¿o no, Edith? Fíjate que hay que hacer una acotación aquí en lo que comentan. Miren, una cosa es el servicio concesionado. Siempre se ha podido prestar a empresas. No caigamos en esta cuestión que de alguna manera podría generar a veces hasta confusión. Ojo, Tabasco ha sido de los pocos estados en el país que ha recurrido a la figura de sindicatos patronales para la prestación de servicios concesionados. En la mayoría del país es prestado por empresas, recordemos esto, ¿no? Y cuando hablamos de empresas hablamos de sociedades mercantiles y demás, ¿no? O sociedades civiles. La modificación o incluir este sistema Movitat no es algo que esté ahorita. Esto es un proyecto que se viene trayendo desde hace muchos años, que no se había implementado, es otra cosa, ¿no? Pero ya estaba, incluso estuvo desde la primera reforma que se hace, ¿no? Antes de que cambiara la Secretaría a Secretaría de Movilidad y que era llamada de Transporte Público. Aquí lo preocupante y lo que a mí me gustaría, y a lo mejor después se pueda generar el diálogo con otros compañeros y con el mismo Alejandro, ¿qué está pasando al interior de todos estos sindicatos que están organizados, ya sea combis, ya sea microbuses, ya sea taxis, ¿no? ¿Qué está sucediendo con ellos y cómo van a sortear esta situación de las rutas? Porque lo que sí tendría que haber es un tema como de prelación. Si ya había alguien que pudiera prestar el servicio en esa zona, pues ahí sí se tendría que ver la opción de que siguieran siendo ellos, ¿no? Que tal vez se mejorara el transporte, que tal vez se mejorara el vehículo, pero no que de alguna manera los dejaran fuera de esto que llaman sistema Movitat o esta empresa Movitat, ¿no? Hay que hacer esa acotación. El tema de las empresas es algo que ya se ha trabajado en las 3 reformas que ha sufrido la ley de transporte para luego convertirse en ley de movilidad. Pero justo es para modernizar el transporte, no para eliminar rutas o para quitar, como bien dice Julissa, pues un medio o un ingreso a distintas personas o distintas familias que por años han estado en el transporte público. ¿Cómo hacer para que realmente, o sea, yo entiendo que los cambios y todos los cambios para mejora y para que tengamos un mejor servicio son bienvenidos siempre, pero no puede ser a costa del daño de todo un sector que ya viene trabajando en esto. Tiene que haber una parte en donde que vaya siendo pues no sé, de poco a poco y que estas personas no las dejes de repente sin el sustento, ¿no? Sin su trabajo. Sí, totalmente, y creo que Edith lo puntualiza muy bien. Este proceso de reestructuración del transporte público debería estar siendo conversado y dialogado con todas las personas, todos los sectores que por años, como bien lo has apuntado, han participado en la prestación de este servicio. Y también ahí me gustaría hacer el apunte que cuando yo me refiero a la modificación de la ley, no me refiero a la de movilidad, me refiero a la ley relacionada con los contratos que otorga el gobierno, que modificaron el año pasado para que empresas pudieran hacer esto que le llaman contratos integrales, que es prácticamente hacer de todo. Ok, es que esa es la otra parte que a mí me llama mucho la atención, porque incluso dentro de este contrato está que tienen que hacer el mismo proyecto. Exactamente, entonces, entonces de verdad yo, pues como tabasqueña, o sea, ignorante muchas veces de los temas, pues de los temas jurídicos, no entiendo, pero no lo veo correcto. Claro, sí, Mota Angel ahora es la encargada de hacer los estudios de viabilidad técnica para que vean si el proyecto es viable. Evidentemente, en su sano juicio jamás dirán que el proyecto no es viable, ¿no? Claro. Entonces van a entregar un proyecto que técnicamente para ellos va a ser viable, lo van a hacer y lo van a ejecutar. Entonces, Mota Angel, por ejemplo, nada más para cerrar ese arco del... Sí, porque Carlos ya nos está diciendo que nos vamos a... súper rápido el transporte público. Mota Angel va a comprar los autobuses, se los va a dar al gobierno, que van a ser operados por Movitat, ¿no? Pero eso es algo que antes no se Ojo, no es una empresa, ¿eh?
Eso es muy interesante, pero ahorita nos vamos a corte porque ya Carlos nos está pidiendo que nos vayamos a un corte y regresamos con esta importantísima plática de la disputa del derecho a la ciudad de Tabasco. Regresamos. Ojo, es que despertar en medio del océano, rodeado de un lujo sin precedente, donde cada amanecer marca el inicio de una aventura extraordinaria y exclusiva. Siente la adrenalina en una pista de carrera sobre el Marán y deleítate con los sabores más exquisitos de nuestra alta cocina internacional. Vive momentos mágicos en familia, llenos de risas y sorpresas inolvidables. Cuando cae la noche, la música y las luces despiertan la fiesta bajo las estrellas. Este es el viaje que siempre soñaste. Relájate y conecta con lo esencial. Descubre la verdadera esencia del lujo en alta mar. Reserva tu experiencia hoy mismo. Bueno, pues regresamos aquí en Esmeraldas al Aire con el doctor Alejandro May Guillén y con la licenciada Edith. A ver, nos quedamos en el punto y yo creo que todavía en el corte estuvimos platicándolo porque es muy interesante de qué va a pasar con el transporte público en Tabasco, ¿no? Esta empresa que está haciéndose cargo de todos los trabajos, de todas las obras, también adquiere los camiones porque así viene en la licitación. Presentó una y además el costo total de la obra son alrededor de 2.500. Más de 2.000 millones de pesos, con Okay. un techo de 2.800 millones de pesos. Ok, que es una cantidad que además nos va a dejar endeudados ¿cuántos años? Dice el gobierno de Javier May que se va a pagar antes de que concluya este sexenio. Ni idea, sí. Ok, es poco creíble. O sea, es poco creíble, pero es una deuda realmente pues considerable. Y ya tenemos nosotros los tabasqueños la experiencia del malecón que costó alrededor de 1.500 millones de pesos y realmente no generó una mejoría sustentable en la economía, sobre todo el corredor del corredor del malecón, que yo creo que ese hubiera sido el primer objetivo, ¿no? Sí quedó pues más bonito, no sé si más seguro, porque todavía no hemos tenido una inundación que nos lo haga sentir así. Ajá. Pero ¿qué va a pasar con esa obra? No, hombre, ni lo digas. Pues es que de que va a pasar, Edith. O sea, vivimos en un lugar de riesgo y de inundación. Entonces, si no es ahora, será mañana, pero de qué va a pasar, va a pasar. ¿Qué más trastoca este contrato? Sí, pues el proyecto Villahermosa 2030 tiene 6 grandes apartados que hemos logrado documentar y esto permite complejizar la discusión. Tenemos la construcción del centro de convenciones. Ok, es el centro de convenciones. Tenemos la modernización, así lo están nombrando, la modernización del transporte público. Tenemos la modernización de Paseo Tabasco. Todo esto entre comillas es muy importante. Esas comillas se las ponemos nosotros. Tenemos la construcción del C5, ¿no? Que es y el C5 es todo lo que va a vigilar, ¿no? Exactamente. Okay. Ajá, entonces esos 4 son la parte, digamos, visible. Pero hay otros 2 elementos que implica documentalmente, no son como apreciaciones, aparecen en documentos.
Una es el endeudamiento del gobierno del Estado por esta cantidad de... Entre 2.000 y 2.800 millones. Ajá, primero fueron 2.000 millones y poquitos días después el Congreso le autorizó una ampliación de este crédito de 800 millones de pesos, ¿no? 2.800 millones de pesos. Y luego tenemos lo que para nosotros en la BINCIDE es lo más alarmante y que representa una traición política abierta y directa, que fue la privatización de patrimonio público, que argumentaron que fue para utilizar recursos. La venta, Villahermosa de la venta de, pues ya se dio la venta del parque del gimnasio La Choca, del parque La Choca, del ajá. parque La Choca, y qué otros bienes están. Está el actual centro de convenciones. Y tenemos otros 5 terrenos que están buscando vender. Es reserva territorial del gobierno del estado. La Asamblea Ciudadana en Defensa del Parque Museo La Venta hizo los cálculos, son más de 150 hectáreas, equivale a varios estadios bicentenarios. ¿Esta reserva territorial es correcto que se venda? O sea, por algo es reserva territorial. En lo absoluto es correcto, ¿no? Así lo dice Casasus, el exsecretario de Soto, es reserva territorial que ellos están buscando vender para que puedan ahí instalar hoteles, instalar departamentos, plazas, en lugar de que primero es una reserva territorial por un sentido, no es una reserva territorial por un elemento ambiental. Pero luego, si ya vas a poblar esta zona, que son los terrenos aledaños al centro de convenciones, entonces esos espacios se tienen que transformar en espacios para la ciudadanía. Y de ahí viene el tema de la disputa de la ciudad, ¿no? En lugar de estar buscando que se privaticen, es decir, que entren inversionistas que van a responder a una lógica de capital que es hacer más dinero, que así opera y está bien, pero si es terreno del gobierno tiene que operar con otra lógica, y la lógica es la de la justicia social, que las personas lleguen ahí a ejercer sus derechos fundamentales. Pues fíjate que nos quedamos cortos entonces las y los ciudadanos, porque nosotros entendemos pues el corredor de Paseo Tabasco, pero no habíamos como entendido todo el entorno que incluye pues estos 6 puntos que nos estás indicando, y se me hace muy preocupante sobre todo lo de la reserva territorial, porque la reserva territorial, además, no olvidemos la geografía de nuestra ciudad. Entonces, si empiezan a construir, vamos a estar todavía más vulnerables con inundaciones. Seguramente son terrenos que son bajos por la zona, que van a tener que rellenar para poder construir edificios. Entonces, ya estamos hablando de un problema que puede ser mucho mayor. No olvidemos el paso a desnivel que construyeron aquí en Ruiz Cortines, que hicieron esos deprimidos que se inundan. Exacto, sí, y bueno, a salvedad de que Edith quiera apuntar algo, pero solamente agregar, hoy el proyecto Villahermosa 2030 es un proyecto que tiene 3 grandes amenazas que ya se están materializando. Primero, es un proyecto que se basa en la privatización del patrimonio público. Segundo, es un proyecto que está generado desde la opacidad y no se tiene acceso a la información de manera tal que podamos revisar qué se está proponiendo y qué no. Y tercero, es un proyecto que está vulnerando el derecho al medio ambiente, porque a través de la venta de estas reservas territoriales y también la vulneración de Paseo Tabasco y la tala de árboles en este espacio, que cada árbol en la ciudad es elemental, pues claramente tiene bases sumamente polémicas. Y que, por cierto, para concluir, el día lunes en la BINCIDE vamos a estar haciendo público en redes sociales justamente una herramienta que es, le hemos llamado el ABC para entender el proyecto Villahermosa 2030, donde van a poder analizar cómo todo este proyecto se bifurca, se divide en puntos muy concretos para que justamente podamos tener una opinión más informada. Sí, yo creo que es muy importante tener eso, o sea, porque no lo vemos o lo vemos por partes y no alcanzamos a dimensionar todo lo que conlleva y todo lo complejo y lo desastroso que puede ser para las y los ciudadanos que vivimos aquí en Villahermosa en el corto plazo, o sea, ni siquiera en el largo plazo. Edith. Yo tengo una pregunta, Alejandro. La incidencia que están realizando desde la BINCIDE, ¿es únicamente mediática o ya hay alguna otra propuesta legal, ¿no? Como para frenar este proyecto o como de alguna forma tratar las condiciones que nos estás comentando, como es este tema de la privatización,
como es la afectación al cambio climático por las zonas tan importantes, sobre todo que Tabasco se ha caracterizado justo por sus zonas verdes, ¿no? O estos espacios verdes. ¿Existe ya alguna propuesta por ahí? Claro, sí es viable que la presentes, o bueno, que la comentes, justo porque las propuestas legales pues se reservan un poco por lo que implica, ¿no? Al final sabemos que esto es pues parte de una propuesta gubernamental y que, bueno, en teoría tendría que ser susceptible de escrutinio de la ciudadanía, que en este caso pues están representando ustedes como grupo, ¿no? ¿Hay algo jurídico que pudiera abonar a todo esto que están haciendo mediático? Sí, hasta el momento en nuestro análisis hemos, con mucha tristeza y frustración, hay que decirlo, todo lo que han hecho hasta el momento en lo que hemos documentado en términos procedimentales, en gran sentido, ha sido legal. La privatización de nuestro espacio, de nuestro patrimonio fue legal, pero por ejemplo la votación en el Congreso, si el dictamen, digamos, el proyecto de decreto que manda el gobernador llega, me parece, un 23 de abril, y para el 28 de abril ya estaba aprobado, ¿no? O sea, ¿qué discusiones cómo se pudieron La haber dado las autorización para que discusiones se en las venda mesas? en menos de una semana se discutió en menos de 15 minutos en el pleno del Congreso. Incluso un diputado dijo, oigan, hay que regresar A comisiones, claro. este dictamen a comisiones, pero no se discutió, fue votado por mayoría que no. Y así como eso, todo ha sido procedimental. Lo de los famosos autobuses, que ahora la empresa va a hacer de todo, un poco se hacía el apunte, ¿no? Desde agujas hasta helicópteros, es legal porque modificaron la ley. Entonces estamos tratando de identificar cuáles pueden ser esos puntos donde en términos jurídicos pudiéramos hacer un posicionamiento, pero hoy lo que sí es claro es que lo que va a establecer un parteaguas con este proyecto es la movilización de la ciudadanía. Bueno, vamos a un corte, ya Carlos me está pidiendo que nos tocan comerciales y regresamos aquí en Esmeraldas al Aire con ese tema tan importante, la disputa del derecho a la ciudad en Tabasco. Despertar en medio del océano, rodeado de un lujo sin precedente, donde cada amanecer marca el inicio de una aventura extraordinaria y exclusiva. Siente la adrenalina en una pista de carrera sobre el Marán y deleítate con los sabores más exquisitos de nuestra alta cocina internacional. Vive momentos mágicos en familia, llenos de risas y sorpresas inolvidables. Cuando cae la noche, la música y las luces despiertan la fiesta bajo las estrellas. Este es el viaje que siempre soñaste. Relájate y conecta con lo esencial. Descubre la verdadera esencia del lujo en alta mar. Reserva tu experiencia hoy mismo.
Estamos aquí a Esmeraldas al Aire con el doctor Alejandro, con la licenciada Edith y una servidora, Julisa. Pues estábamos viendo aquí pues lo más preocupante de este asunto y yo creo que ¿qué podemos hacer? O sea, en este punto en el que estamos, ¿qué podemos hacer las y los tabasqueños para... Veo muy difícil frenar el proyecto, pero por lo menos para que sea transparente o para que lo transparente y para que se socialice y si es necesario se modifique para que no dañe a tabasqueñas y tabasqueños? Sí, no, muy buena pregunta. También la salvedad de lo que quiera apuntar Edith. En el caso del ABINCIDE, nuestra metodología está basada en 3 grandes momentos. Comprender, resistir y transformar. Es lo que nos permite como articular nuestros procesos de incidencia. Y creo que por ahí iría la respuesta a tu pregunta. Primero, ¿qué podemos hacer como ciudadanía? Necesitamos estar más atentas y atentos a entender mejor cómo funciona este espectro político y particularmente cómo está funcionando este proyecto. Este nuevo, sobre todo ahora, ¿no? Porque se están haciendo las cosas de manera diferente a como estábamos acostumbrados, ¿no? Ahora entra en el Congreso un dictamen y ni siquiera pasa por comisiones. Sí, o más bien... O pasa en fast track, todo muy rápido. O más bien se están haciendo como antes, pero ahora ellos se asumen distintos. Es todavía, diría yo, un retroceso. Porque ¿De antes, cuántos años? ¿De 70? de repente sí parece el viejo PRI, pero distinto, porque además hay un poco, alguna vez platicábamos, está este tema de bifasia cognitiva, de que de repente soy izquierda, ¿no? Y de repente soy de derecha neoliberal vendiendo patrimonio público, pero en realidad yo soy de izquierda. Es una situación muy complicada. Entonces, la ciudadanía tiene que informarse, tiene que buscar la información y, por supuesto, tiene que hablar de tú a tú con las personas, conversarlo, poder profundizar en lo que se comparte en redes sociales. Eso es un poco lo que hablamos cuando nos referimos a pedagogía política, ¿no? Comprender mejor los términos, ¿no? Que, claro, en esa ignorancia, pues, no les ayuda al gobierno a que puedan atropellar nuestros derechos. Lo segundo es importante vincularse en la medida de lo posible, aunque sea compartiendo información, pero especialmente acudiendo a las movilizaciones. El día domingo tenemos los 15 años del Museo Elevado de Villahermosa, que es uno de los elefantes blancos más representativos y más horribles de Villahermosa. Ajá, entonces que participemos, que nos involucremos en territorio. Y ya en el elemento de transformar, miren, y esto pues lo expreso aquí abiertamente, tenemos que hacerle cambiar al gobierno la mentalidad de que ellos pueden hacer lo que quieran sin mayor consecuencia. Es decir, tenemos que quitar esa vieja forma de hacer política que lleva 60, 70 años, que es la política del señor gobernador, ¿no? Hay que entender que el gobernador es un primer mandatario a nivel estatal y que tiene que ajustarse en términos concretos a la voluntad popular, y que bueno, que cuando las personas nos movilizamos en contra de decisiones que toman, pues no somos pseudoambientalistas, no somos consumidores de drogas, no somos activistas de ocasión, somos pueblo. Y no son neoliberales, ¿no? Estamos justamente denunciando el neoliberalismo en el gobierno y nos dicen neoliberales. Esto es una cosa bastante complicada de entender, pero que sí la ciudadanía movilizándose tiene la capacidad de cambiar. Yo creo que es importante, cuando hay una marcha, cómo comunicarse con ustedes, cómo saber qué es lo que está haciendo la ABINCIDE y cómo nosotros sumarnos al esfuerzo de ustedes. Sí, pues miren, el día de mañana de verdad les invitamos, perdón, el día domingo, hoy es viernes, el día domingo a las 4 de la tarde van a ser los 15 años del Musevi, va a haber pastel, va a haber DJ, va a haber una ceremonia de brindis, se va a hacer un discurso, pero sobre todo queremos traer a las personas juntas, ¿no? En un espacio público que podamos vernos, conocernos, tejer relaciones sociales, tejer pueblo, ¿no? Tejer comunidad, tenemos que estar cerquitas, ¿no? Para tratar de dialogar de qué es lo que está pasando en nuestra ciudad. Eso va a permitir también, puede hacer que vayan, o si no van, pues verlo en redes sociales, porque además se va a transmitir. Entrar a las redes sociales de los colectivos que forman parte de lo que hoy se denomina Observatorio Urbano de Villahermosa, que es este conjunto de colectivos que están buscando visibilizar pues estas preocupaciones. Okay, ¿no? ¿Cómo podemos tener esa relación de colectivos y sus teléfonos para podernos comunicar? Ojalá y lo podamos poner en pantalla ahorita, para ponernos en pantalla antes de irnos. Y también vi que precisamente el observatorio ya metió
una inconformidad a la presidencia, creo que fue el día de hoy. Se lo resumieron, hoy, por lo menos hoy se lo sellaron. No sé, ojalá y tenga, ojalá y tenga caso, pero eso es un buen esfuerzo, y yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Agotar todas las instancias legales y ejercer también la presión social de que pues ellos gobiernan o sea, pueblo somos todos, los que votamos por ellos y los que no votamos por ellos. Pueblo somos todos. Totalmente, y sí, tenemos ya entregadas solicitudes de reunión con la Presidencia de la República para denunciar, digamos, las irregularidades que están apareciendo acá en Tabasco, con los 3 senadores de Tabasco que están en el Senado de la República. Tenemos, por supuesto, entregada la solicitud de esta audiencia pública con el gobernador después de la marcha de casi 200 personas a principios de mes. Tenemos entregada también la solicitud de reunión con la secretaria de SOTOP, de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Hasta el momento ninguna de estas solicitudes ha sido contestada. La presidencia, desde presidencia ya, como bien nos apuntas, ya hay un acuse de recibo, ¿no? Pero todavía no tenemos esa apertura al pueblo, porque pues el pueblo marchando es pueblo, entonces no nos han recibido y esperamos que eso se resuelva pronto. Pues yo espero que sí se resuelva pronto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque estos 6 puntos pues son muy complejos, pero yo creo que lo más complicado pues son las 3 observaciones que estás haciendo, ¿no? La privatización del patrimonio público. A mí me aterra en lo personal como tabasqueña, como ciudadana que tengo mis raíces aquí, que vendan la Quinta Grijalva, por ejemplo. No, es en serio. O sea, para mí sería muy doloroso, pues es un bien inmueble que es icónico, que es emblemático, que pues para mí sería terrible, ¿no? Y ahorita, hoy por hoy, pudieran hacerlo, aunque no esté en la lista, pues. Aunque no esté en la lista. Sí, hoy lo que estamos notando es un ciclo que además lo suele hacer el capital, que es: yo abandono espacios públicos, no le doy mantenimiento. Pasa mucho también con servicios públicos para luego argumentar que lo mejor es privatizarlos. Los abandono, les resto financiamiento, apoyo, presupuesto, y ya que está cayéndose a pedazos, como fue el caso del gimnasio del Parque La Choca, lo que dices es, lo mejor es venderlo. El capital privado va a resolver eso. Y entonces trasladas el patrimonio público a manos privadas, pero ya con una lógica de capital y no con una lógica de justicia social y de ejercicio de derechos. Entonces, hoy día, quienes están en riesgo, digamos, el patrimonio público que está en riesgo en Tabasco, es todo aquel patrimonio que está abandonado. Entonces, como ciudadanía, lo que hay que hacer es reportar ese abandono y llamar a los responsables, porque no es un abandono etéreo, es una irresponsabilidad del gobierno. Es un abandono a propósito para tener estas excusas para poder enajenar esos bienes. Exactamente. Y ahorita que mencionas enajenar, porque además usan esos términos, ¿no? Un poco, en tanto menos conozcan, y esto Edith lo debe saber muy bien, ¿no? Usar este velo técnico que le llaman, ¿no? Para que las personas no sepan muy bien de qué se está tratando. Y en el Congreso, cuando esta diputada Vélez Plancarte dice: a ver, no estamos vendiendo patrimonio público, estamos contribuyendo al florecimiento del desarrollo del Estado, ¿no? Con esta enajenación. Enajenación es vender, ¿no? Vender. Entonces, esto pues es alarmante, y claro que ahorita lo que urge es que estemos más activas y activos en este tema. ¿Cómo exigimos la transparencia? ¿Cómo nosotros desde la ciudadanía nos sumamos y cómo podemos realmente apoyarlos a ustedes que están dando la cara, o sea, que están dando la batalla? Yo se los agradezco. A todas las asociaciones, no sé cuántas son, pero ahorita me las dices cuántas son, y cómo nos sumamos nosotros a ese esfuerzo, porque creo que todas las ciudadanas y ciudadanos que tenemos esa preocupación por lo que pueda pasar en nuestro estado, y que no sabemos a dónde acudir, que no sabemos cómo contribuir, cómo nos sumamos a ustedes. Sí, pues lo primero es el acceso a la transparencia. Primero es un derecho humano, entonces está garantizado por la Constitución en México, y también esto se visualiza a través de la plataforma de transparencia. Nosotros podemos entrar a esta plataforma y pedir información a las dependencias. Sin embargo, ahí vendría la pregunta obligada, es ¿cómo lo hacemos?
¿En qué momento nos enseñan a solicitar información? Nunca. Y es un poco lo que queremos hacer acá con este colectivo, con Lab Incide y a través del observatorio, poder generar talleres para la ciudadanía de cómo hacer. Eso es muy importante. Yo creo que contestas perfectamente bien mi pregunta con esos talleres para que nosotros también sepamos cómo hacer, qué hacer y no nada más quedarnos con el hígado reventado del coraje, con la impotencia de que, bueno, pues ya lo vendieron. Pues ya ganó la empresa, pues ya se van a gastar 2.800 millones de pesos y ni siquiera sabemos si van a terminar la obra porque pues ya hay antecedentes de otras obras que eso es lo presupuestado y dicen, pero salen hasta 2, bueno, tenemos el caso aquí en Tabasco de la refinería. Totalmente. Que fue el costo, fueron creo que 2 veces más de lo presupuestado. Bastante más. Entonces, Pero fíjense que también está el tema de las contralorías sociales y en el caso de Esmeralda, bueno, en ese entonces todavía no éramos colectivo Esmeralda. Yo participaba con Celisa Tabasco y realizamos talleres en el tema de transparencia con población trans. Entonces, me parece atinado estos talleres, estas charlas. En ese entonces estuvo auspiciado, o sea, hubo recurso con el que se trabajó para poder dar esos talleres, ¿no? Pero sí es importante porque además hay un principio constitucional que es esta transparencia que pasó de ser proactiva, ¿no?, a considerarse en un lenguaje amigable. Sí es importante que al momento que hacemos las solicitudes y que nos contestan, sea no con tecnicismos, sino con palabras que cualquier persona pueda entender, ¿no? Porque al final lo que vamos buscando justo es, pues, saber, ¿no?, qué es lo que está sucediendo con el recurso, en este caso los bienes del Estado que pertenecen también a la ciudadanía, pero además, si ya no hay forma de frenar este proyecto, tal cual lo comentaba Alejandro, ¿qué es lo que se va a realizar? Pues con el dinero que surja, ¿no?, de todas estas enajenaciones o de todo esto que pues se está pensando en hacer, ¿no? Entonces, creo que me parece muy atinado lo que comentabas de los talleres de transparencia, pero bueno, más allá también sería como pues algún tipo de incidencia, o algún tipo de, no sé, plan, estrategia o como le querramos llamar, que implique que efectivamente la información que nos llegue sea la adecuada. Y yo insistiría, ¿no?, en un bloque que incluya la parte jurídica también junto con estos temas de transparencia, porque también sabemos quiénes van a contestar del otro lado. O sea, es decir, si tú les pides 20 cosas, te van a contestar una, y por las otras 19 te van a dar largas. ¿Por qué no lo preguntaste bien? ¿Por qué no fuiste exacto? Pues hay un número de cosas, ¿no? Pero yo creo que sí sería como que a la par de la estrategia que ya trae la Incide de todo esto mediático, de los 15 años del Munsevi, híjole, no voy a estar en Tabasco, pero estaría chido, ¿no? Yo sí los voy a acompañar, yo sí los voy a acompañar, de verdad. Hay que pedirle de una vez a Radio Sur Sin Límites que haga el en vivo, que haga el acompañamiento. Vamos a hablar a Mari Carmen Jiménez, un abrazo, por ahí que está delicadita de salud, pero esperemos que ya esté bien. Hay que hablarle y decirle que haga pues la cápsula especial de los 15 años del Munsevi, porque pareciera que no, pero todo esto contextualiza la situación de Tabasco a nivel nacional. Ya lo hemos platicado en otros espacios, ¿no? ¿Qué está sucediendo con el territorio? No solamente en temas, valga la redundancia, territoriales, sino esto que tú comentas de la transparencia, sí es un derecho humano que sabemos cómo de alguna forma fue catapultado al momento que se desaparece varios órganos autónomos, entre ellos, pues el INAI, ¿no? Edith y Alejandro, y ahorita regresamos con Esmeraldas al aire y continuamos con este interesantísimo tema.
despertar en medio del océano, rodeado de un lujo sin precedente, donde cada amanecer marca el inicio de una aventura extraordinaria y exclusiva. Siente la adrenalina en una pista de carrera sobre el Marán y deleítate con los sabores más exquisitos de nuestra alta cocina internacional. Vive momentos mágicos en familia, llenos de risas y sorpresas inolvidables. Cuando cae la noche, la música y las luces despiertan la fiesta bajo las estrellas. Este es el viaje que siempre soñaste. Relájate y conecta con lo esencial. Descubre la verdadera esencia del lujo en alta mar. Reserva tu experiencia hoy mismo. Despertar en medio del océano, rodeado. Bueno, regresamos aquí con Esmeraldas al aire y tenemos algunas preguntas en las redes sociales. Pregunta Carlos Miguel García, ¿tienen redes sociales? Sí, nos pueden ver en Instagram y en Facebook como Lab Espacio Incide. También yo me encargo de publicar información al respecto. Yo aparezco como Alejandro May en Facebook y Alejandro May G en Instagram. Y bueno, a través de estas redes sociales también están las redes sociales de los otros colectivos del Observatorio Urbano de Villahermosa, la Asamblea Ciudadana en Defensa del Parque Museo La Venta, Comuni.tab también, de Tabasco Soy y también Neurbanismo. Son algunos de los colectivos que forman parte de este observatorio. Los pueden seguir en redes sociales. Ok, bueno, saludos a mis hermanas del colectivo, Julissa y Edith. Muchas gracias, Mitz. Saludos para ti también. Mari Carmen Jiménez, excelente tema de hoy, aquí en Esmeraldas al aire. Y viene una pregunta. Mitzi Ruiz dice, tengo una pregunta. ¿De qué manera se puede incidir en las juventudes para que se inclinen en el activismo a favor de los derechos en general? Qué bonita pregunta. Yo creo que algo muy importante es que hay que estar insistiendo en que lo que le pasa al vecino, a la vecina, nos afecta también a nosotras y nosotros. En un mundo moderno donde pues, lamentablemente se alienta el individualismo, que es pensar por ti, es una selva de asfalto donde cada quien tiene que ver por sí mismo, es lo que marca el sistema, un sistema pues capitalista. Más bien lo que hay que hacer es recordar que somos una comunidad y que por tanto somos una comunidad, somos un sistema interconectado de personas. Lo que le pasa a la persona del otro extremo de la ciudad, de alguna u otra forma también me va a afectar a mí. Esto es, digamos, desde una perspectiva también de conveniencia, es decir, nos conviene trabajar en comunidad. Ya si nos vamos más adelantito, hay que recordarle a las juventudes, ¿no?, que son una parte muy importante en romper los estándares y los paradigmas que muchas veces las personas adultas traen y que muchas veces están equivocados.
Y pues ahí las juventudes tienen un valor muy importante, ¿no? De poder ser ese quiebre entre tendencias que traemos como del autoritarismo del señor gobernador, ¿no? De que lo que él diga se hace y más bien decir, no, 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 aquí hay una ciudadanía que es la que debe marcar sus pautas y la que en todo momento debe ser escuchada y respetada. Sí, claro, sobre todo porque nosotros tenemos cosas que perder, pero los jóvenes están perdiendo su futuro. O sea, nosotros estamos en el presente y sí vamos a tener algunas cosas que vamos a perder, pero de ellos desde ahorita, con todas estas decisiones, no van a tener futuro. Sí, Entonces es muy importante que sí se involucren, porque pues es de ellos. sí, no, totalmente. Creo que ahí hay una, digamos, una ventana importante, ¿no? De consideración de que, pues, el futuro que van a enfrentar va a ser un futuro mucho más adverso. Y también hay que reconocer nuestra deuda como personas adultas, ¿no? Yo ya tengo 37 años, de que también pues nuestro trabajo no ha parado, nuestro trabajo no concluye al momento que entran las juventudes, al contrario, también nosotros tenemos que hacer ajustes para... Siempre, y los que somos más grandes que tú todavía, pues tenemos todavía que ayudarlos, y sí, y también velar pues por qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Sobre todo. Estamos hablando de la Contraloría Social. ¿Quién nos representa en la, o sea, cómo es este esquema de la Contraloría Social? ¿Es transparente? ¿Quién nos representa? ¿Nos funciona? Sí, fíjense, los comités de Contraloría Social en las obras públicas, particularmente en Tabasco, en general en México, funcionan como ese grupo de ciudadanas que van a estar poniendo sus ojos sobre las obras públicas de su calle, de su avenida, de su escuela, de manera tal que se utilicen los materiales adecuados, de que se cumpla en tiempo y forma, que vaya, se haga bien esa obra, ¿no? Entonces, es una forma de transparencia ciudadana. En el caso del proyecto Villahermosa 2030, y esto pues es impresionante, honestamente, nosotros lo documentamos en la Vincide, la persona que nos representa como ciudadanía, como presidente honorario del Comité de Contraloría Social del proyecto Integral Villahermosa 2030, así lo presentaron textualmente en el evento donde colocaron, se supone, la primera piedra que colocó el gobernador, es Gustavo Matías Gutiérrez, quien es hijo del dueño, accionista mayor de Grupo DG, David Gustavo, exactamente, que es pues, un empresario de abolengo que nos representa al pueblo que además va a ser beneficiado pues con parte de las obras. Sí, que han anunciado recientemente obras multimillonarias en esta zona de Tabasco 2000, que eso es muy importante, o sea, no están invirtiendo en las colonias populares, no están invirtiendo en las colonias donde hay una situación alarmante, digamos, de rezago en servicios públicos, están invirtiendo en donde ya está barrido. Y otra cosa importante es que pues él no llegó solo a ese comité, fue invitado de forma directa por el ex secretario Daniel Casasus Ruz, incluso lo dijo en una entrevista, yo lo invité directamente. Es decir, los comités de Contraloría Social no funcionan con invitación, funcionan con convocatorias públicas donde las personas postulan y luego son integradas en ese comité. Y debería ser integrado por gente que vive en la comunidad. Empezando por eso, ¿no? Entonces, hemos entregado un oficio a la secretaria de SOTOP para que justo nos reciba y nos explique cómo funciona este Comité de Contraloría Social. Algo muy importante, ¿cómo contactamos a nuestro representante ante el Comité de Contraloría Social? Queremos platicar con él, queremos preguntarle nuestras inquietudes como ciudadanía. Hasta el momento no hemos tenido respuesta, entonces pareciera que no podemos hablar con él si no hay permiso del gobierno. Ok, Alejandro, entonces, a ver, si no hay manera de transparentar el recurso, porque bueno, al final se está haciendo lo propio a través de las plataformas, la PNT, ¿no? Que es la que utilizamos en México y en Tabasco. En el tema de la Contraloría Social, por lo que tú nos comentas, es algo que de alguna forma se podría considerar a modo. ¿Qué otra forma habría? Quizás ya no para generar una Contraloría Social, pero ¿qué otro organismo? Entonces, ¿de qué otra forma o de qué otro organismo estaríamos hablando desde las localidades o desde la sociedad civil organizada, desde la comunidad, sobre todo por quienes van a ser afectadas y afectados? Y aquí hago este pequeño acotamiento en la parte jurídica, porque también podrían acercarse a colegios de abogados, a barras de abogados y abogadas que pudieran dar ese acompañamiento. Pero si no vamos a atender estos otros dos elementos por cuestiones de tiempo y demás, ¿a qué le apuesta la Incide?
¿no? Aparte de todo esto que estamos hablando mediático. La primera es a través de la documentación de las declaraciones textuales de las autoridades y a partir de ahí pues identificar esos huecos, ¿no? Hay que recordar que Javier May justo fue ese día que dijo que éramos pseudoambientalistas, dijo no se va a talar ningún árbol en Paseo Tabasco. 2 días después, el secretario de Movilidad, Rafael Sánchez Cabrales, dice, si acaso cuando haya que afectar algún árbol, lo que vamos a hacer es que lo vamos a mover. O sea, él dijo, vamos a mover guayacanes, como no tengo la más remota idea. Y la semana pasada, si mal no recuerdo, el titular de Semarnat en Tabasco dijo, textualmente, lo cito, va a haber derribo de vegetación, ¿no? Entonces, ahí hay una inconsistencia en todo el discurso del propio gobierno. Como que dicen el discurso para que nos calmemos los tabasqueños, para que digamos, bueno, todo va a estar bien, no van a talar ningún árbol y nos tranquilicemos mientras ellos siguen adelante con el proyecto. Y ya cuando empiecen a talar, bueno, es que sí lo dijimos. O sea, sí dijimos que iban a ver, porque, o sea, no íbamos a talar ningún árbol, pero luego dijimos que sí, ¿no? Entonces entramos en todas esas confusiones que pareciera que nos están, bueno, como si nos estamos volviendo locos los tabasqueños. No. Sí, y hay que, bueno, si hay alguien aquí que pudiera saber muy bien de ese término, es una especie de gaslight político, ¿no? Es como ustedes están inventando cosas que no son ciertas cuando estamos viendo que son ciertas, ¿no? Entonces, y eso nada más de forma anecdótica, cuando está en la conferencia matutina Javier May y le preguntan sobre la venta del Parque La Choca y pues esta movilización de quienes ahí vendían alimentos, él dice, a ver, hay que decirle al pueblo de Tabasco que esos días en que los privados hacían negocios a costa del patrimonio público ya se acabó, ya quedó atrás, ya tienen que entender que esos tiempos ya no van a regresar. Y en ese mismo párrafo dice, y bueno, este gimnasio se vendió a inversionistas que van a detonar el desarrollo. Es decir, ahí mismo dice que este patrimonio va a servir para hacer dinero para la inversión privada. Muy bien, solamente terminar de contestar la pregunta. La otra forma de incidencia es a través de las movilizaciones, y en esto entendemos las ruedas de prensa, los eventos como el día del domingo de los 15 años de Musevi, también las marchas, y un tercero, y esto hay que decirlo de manera abierta, va a ser también la acción directa de defensa de los árboles de Paseo Tabasco. Puede que llegue el momento, tengamos que defender árbol por árbol. Y ya va por ahí porque vamos a hacer un censo de los árboles que están en Paseo Tabasco, desde Carrizal hasta el río Grijalva, todo el corredor de Paseo Tabasco. Vamos a hacer un censo, van a nombrar, los van a enumerar. uno por uno, para tener claridad de cuántos árboles hay, y todos esos árboles van a ser defendidos por la ciudadanía de Villahermosa, y ahí pues esperemos que hayan muchísimas voces. Tenemos que defender, claro, respondiendo a Mitzi, una forma va a ser pues integrarte para hacer esto. Entonces, esto es muy importante como ciudadanía, la acción directa, que cuando se agotan ya los aspectos documentales, cuando no nos quieren recibir, cuando no quieren hablar con nosotros, la acción directa es lo que nos queda como pueblo para hacernos escuchar. Y fíjate que es muy triste todo esto que está pasando, porque además de la venta de estos inmuebles, por ejemplo, en el caso específico de La Choca, del gimnasio La Choca, dicen que se van a utilizar esos recursos no para el proyecto, o sea, no van a utilizar el dinero para el proyecto, no, que lo van a utilizar para la zona luz. Sí. Entonces, lógico sería que si están teniendo un proyecto enorme, pues que la enajenación de estos bienes fuera para que el proyecto fuera menos costoso, ¿no? Sí, y la verdad es que Talina Ferrer, secretaria de Administración y Finanzas, en el mes de junio declara que el dinero se va a utilizar para el proyecto Villahermosa 2030. Y con eso no quiero decir que esté en lo correcto, lo que quiero decir es que lo dijo textualmente, que ese dinero estaba destinado exclusivamente para ese proyecto. Cuando se vende el gimnasio, el mismo gobernador dice que ese dinero se va a utilizar para el barrio mágico. Yo no sabía que existía un barrio mágico en el centro histórico de la ciudad de Villahermosa. Es que ya lo nombraron barrio mágico. Y bueno, 200 millones de pesos
que se obtuvieron por parte de la venta de un patrimonio que, reitero, políticamente hablando, es una traición de un gobierno que se asume de izquierda. Y pues bueno, no sabemos cómo se va a utilizar ese recurso, entonces es muy difícil. Sí, o sea, ojalá y fuéramos, pues fuera más transparente todo, ¿no? Entonces yo creo que el problema es que esta privatización de bienes muebles y todo el proyecto de Villahermosa 2030 se está dando sin transparencia. Sí, Con la opacidad, como tú dices, ¿no? opacidad creo que sería más adecuado, y también desde una posición donde, regresando al tema del derecho a la disputa, de el derecho a la ciudad y su disputa aquí en Tabasco, pues las personas no estamos participando de manera activa en el diseño de esta ciudad, de lo que queremos, de lo que necesitamos, de lo que nos gusta, de lo que nos urge. Más bien hay personas tomando decisiones en un escritorio, muchas de esas decisiones ocultas, y estamos viendo nada más pues los anuncios de que las decisiones se están haciendo. Y además en la búsqueda, esto también es importante puntualizarlo, y quizás con eso podría ir cerrando, las y los activistas ponen el cuerpo, ponen su bienestar emocional, ponen su dinero, ponen el tiempo con sus familias, lo ponen en el trabajo del día a día, en defender lo colectivo, y no se merece nadie, de ellas ni de ellos, que sean insultados por el gobernador. Al contrario, deberían reconocer su trabajo, deberían enaltecerlo en el estado que tiene el primer lugar a nivel nacional en desempleo. Entonces, pues sirve este espacio para hacer esa denuncia de que es inaceptable cualquier tipo de insulto a las activistas y a los activistas de Tabasco que están peleando por una mejor ciudad. Nos dicen... Yo le agrego en la cuerpa, recuerda que esta colectiva también tiene estos temas, aunque a Julissa no le gustan, pero yo sí se lo agrego. También la cuerpa. Ponemos la cuerpa. Esto es un trabajo en conjunto. Qué gusto saber que tienen un grupo de colectivos unidos a favor de estos derechos. Y bueno, tenemos que poner la lista de los colectivos, Alejandro, y sobre todo no olvidemos todas y todos que este proyecto de Villahermosa 2030 incluye centro de convenciones, transporte público, Paseo Tabasco, C5, y que cuesta entre 2,000 y 2,800 millones de pesos, y que no sabemos nada de cómo se va a ejecutar. Es más, ni siquiera el proyecto ejecutivo. ¿Será que ya lo hizo la compañía? Están en eso, es lo que sabemos, que eso también es importante decirlo. El 14 de julio el secretario, entonces secretario de SOTOP, Daniel Casasus-Cruz, dijo que habían hecho estudios topográficos, estudios hidrológicos, estudios de censo, estudios de origen-destino, todo eso lo dijo. ¿En cuánto tiempo, si eso incluye dentro del mismo contrato, y el contrato pues apenas se adjudicó? Entonces, vaya, es que están agrediendo a nuestra capacidad intelectual. Sí, el día 30 de julio se vence el plazo para que nos contesten la solicitud de transparencia, donde solicitamos esa información que el secretario dijo que ya habían hecho. No pueden decir, ellos solitos van a estar en un serio problema, porque no pueden decir que no lo tienen si el exsecretario dijo que sí lo tienen. Por cierto, un exsecretario que busca ser alcalde del Centro Tabasco. Pues Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por toda esa charla que nos invita a poner más atención, a involucrarnos más en los problemas de nuestro estado y de nuestra ciudad, porque todo esto nos va a afectar, te va a afectar a ti, me va a afectar a mí, a nuestros hijos. Y de verdad es que todos queremos lo mejor para nuestra ciudad, lo mejor para nuestro estado y pues lo mejor para nuestras familias. Y yo te agradezco muchísimo que ustedes estén dando esta batalla, y yo espero que muchas tabasqueñas y muchos tabasqueños nos unamos de verdad, porque es algo que nos importa y que nos va a impactar a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos, por favor, el domingo a los 15 años, por favor, del Musevi. Es muy importante que estemos ahí, es muy importante contar con tu presencia y recordar que muchos gobiernos han hecho proyectos inútiles, que nos han costado mucho dinero a todas y todos los tabasqueños, y que están ahí como elefantes blancos. Demasiados elefantes blancos. Muchas gracias, Julissa. No, muchas gracias. Muchas gracias, Edith, por la invitación. Gracias, de verdad, y esperamos la invitación ahí formal a los 15 años del Musevi. Hay que diseñarla, ¿no? Y subirla en redes sociales. Va a estar chido.
Va a estar chido, de verdad. Gracias, Alejandro. Te conozco desde muchos años. Sé de tu compromiso. Sobre todo sé de cómo lo que dices es un conocimiento de causa, ¿no? Y esa parte es la que no debemos de perder. Una ciudadanía informada, de verdad informada, da mucho más batalla, ¿sí? Más allá que un voto, más allá que una urna, más allá que muchas otras cosas, la información sigue siendo poder. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Julissa. Un besote hasta Tabasco. Nos vemos en la siguiente emisión el miércoles por Esmeraldas, al aire por Radio Sur, sin límites. Hasta luego, te extrañamos.